Los matones rodearon a la chica de piel oscura. Sus risas resonaban como cuchillos afilados en el patio del colegio. Ella se mantuvo serena, con la mirada fija en el horizonte, mientras sus leales compañeros caninos, adiestrados por militares, observaban la escena en silencio, listos para defender a su dueña a la menor señal. Lo que comenzó como un día más de acoso se convertiría en una lección que estos agresores jamás olvidarían. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, dejar un comentario desde donde nos ves y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. El sol de la tarde sobre la pequeña ciudad de Manzanares, en la región de Ciudad Real, quemaba el asfalto, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte. Lucía Torres se ajustó la mochila sobre los hombros mientras caminaba por la calle menos transitada de su barrio. A su lado, Hex y Shadow mantenían un paso acompasado, con las orejas atentas a cada movimiento a su alrededor. Los dos perros de adiestramiento militar, herencia de su difunto padre, eran más que simples mascotas. Eran su protección y su compañía constante. El sudor le corría por la frente al adolescente mientras optaba por el camino más largo para volver a casa. Una decisión aparentemente inocente que lo cambiaría todo. El ladrido rítmico de sus compañeros de cuatro patas resonaba en el silencio de la calle desierta, creando una falsa sensación de seguridad. Entonces, unas risas rompieron el aire. 4 figuras salieron de un cacalijon, bloqueándole el paso, el pop-tipa. Lucía reconoció de inmediato a Leísafo, Alberto, Enrique, Pablo y Jaime, compañeros de clase conocidos por hostigar a cualquiera que consideraban diferente. «Mira a quién tenemos aquí», provocó Enrique, el más grande del grupo, dando un paso al frente. «La chica de los perros. No sabía que a la gente como tú se le permitía pasear por aquí», añadió Pablo, con una sonrisa maliciosa que no le llegaba a los ojos. A Lucía se le encogió el estómago. No era la primera vez que se enfrentaba a comentarios sobre el color de su piel, pero nunca antes la habían acorralado de esa manera. Los chicos formaron un semicírculo, bloqueando cualquier vía de escape. «En el colegio eres tan callada», continuó Jaime, acercándose. «¿No hablas con nadie? ¿Crees que eres mejor que todos los demás?» Las correas de los perros se tensaron. Hex y Shadow percibieron la amenaza y sus cuerpos musculosos se pusieron en alerta. Lucía agarró firmemente las correas, con el corazón acelerado, pero mantuvo una mirada resuelta. «Déjenme pasar», dijo con una calma que contradecía el tumulto interior. Alberto, que había guardado silencio, soltó una risa burlona. «¿Y si no queremos? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a mamá?» Las palabras cayeron como piedras, pero en lugar de retroceder, sintió que algo se despertaba en su interior. Era como si pudiera escuchar la voz de su padre, sus enseñanzas sobre el coraje y la dignidad. Enderezó los hombros y miró a los 4 chicos, sin desviar la mirada. Los perros, sintiendo la creciente tensión, emitieron un gruñido profundo y amenazador. Lucía no retrocedió ni un centímetro. El legado de su padre palpitaba en sus venas, recordándole que el miedo solo tiene poder si se le cede. «Última oportunidad», dijo con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «Apártense». Pablo extendió el brazo hacia Lucía, con una sonrisa arrogante en el rostro. Fue su error. En una fracción de segundo, Hex y Shadow se lanzaron hacia adelante con una precisión que solo los animales de adiestramiento militar poseen.
Sus dientes estaban al descubierto, el gruñido profundo y controlado. No fue un ataque descontrolado, sino una demostración calculada de fuerza. Los 4 chicos se congelaron al instante. El rostro de Pablo perdió todo color, mientras Enrique retrocedía 2 pasos, casi tropezando. Jaime, siempre huyó el más arrogante del grupo, ahora parecía una estatua del miedo. Y Alberto se quedó con los ojos muy abiertos, fijos en los animales, como si cualquier movimiento pudiera ser fatal. «No se muevan», dijo Lucía con voz firme, sosteniendo las correas con fuerza. El sudor le corría por la frente en el intenso calor, pero su mirada permanecía resuelta. La tensión era palpable, densa como el aire viciado de esa tarde. Un movimiento en falso y todo explotaría. Justo en ese momento, escondida detrás de un árbol cercano, una tímida Ana grababa la escena con su móvil. La tímida Ana temblaba, pero sostenía el dispositivo firmemente para grabar cada segundo de ese conflicto inesperado. ¿Creen que pueden intimidar a la gente? ¿Que pueden hacerme lo que quieran solo porque soy diferente?, preguntó Lucía. Su voz era sorprendentemente tranquila para la situación. Los perros se mantuvieron en posición de ataque, con los músculos tensos bajo su pelaje brillante. Alberto intentó balbucear algo, pero el miedo paralizó sus palabras. Sus amigos, que habían sido tan valientes en grupo, ahora parecían niños asustados. Con un profundo suspiro, Lucía decidió poner fin a la situación. «¡Alto!», ordenó en español, con voz clara y precisa. Inmediatamente, Hex y Shadow retrocedieron y se colocaron a su lado, aún vigilantes, pero más contenidos. Lo que ninguno de ellos notó fue que Ana había grabado todo: el acoso inicial, la reacción de los perros y el impresionante control que Lucía demostró sobre los animales. En menos de 1 hora, el vídeo ya circulaba por los grupos de chat del colegio. Antes de que anocheciera, prácticamente todo el mundo en Manzanares había visto la escena. Las repercusiones fueron inmediatas. Los comentarios explotaron en las redes sociales locales. Algunos defendían a la chica, otros la criticaban por andar con animales peligrosos, pero una cosa estaba clara: Lucía Torres ya no era solo la chica callada del colegio. Ahora era alguien a quien se notaba, se respetaba y por algunos se temía. El vídeo se extendió como la pólvora en la pequeña ciudad, cambiando para siempre la dinámica entre los adolescentes. El pequeño vídeo se difundió como la pólvora. En 24 horas, toda la ciudad hablaba del incidente entre Lucía Torres y los 4 chicos. La pequeña comunidad, que siempre había preferido ignorar las injusticias cotidianas, ahora se veía obligada a enfrentarse a una realidad incómoda. En una reunión de padres, convocada a toda prisa por la dirección del colegio, el ambiente era palpable. Por un lado, padres indignados exigían un castigo severo para Alberto, Enrique, Pablo y Jaime. «Mi hijo me contó que estos chicos lo han estado haciendo durante meses», explicó una madre con voz ahogada. Por otro lado, familias influyentes de la ciudad señalaban con el dedo a la joven. «Quien anda con perros de ataque busca problemas», argumentó el padre de Pablo, golpeando la mesa. La madre de Lucía, Carmen, se mantuvo en silencio durante toda la reunión, con los ojos firmes y resueltos, cargados con el peso de décadas de humillaciones similares que nunca habían encontrado una voz. Mientras los adultos debatían, la noticia se extendió por los pasillos del colegio. Al día siguiente, cuando Lucía entró por la puerta principal, el murmullo cesó de inmediato. Los alumnos retrocedieron, creando un corredor invisible por donde ella caminaba.
Algunas miradas expresaban admiración silenciosa, especialmente de estudiantes que también habían sufrido a manos de los agresores. Otras miradas expresaban puro odio, como si ella hubiera roto un código sagrado al defenderse. «Es ella, la chica de los perros asesinos», susurró una alumna de segundo de la ESO, escondiéndose detrás de un amigo. La clase se desarrolló en una atmósfera asfixiante. El olor a tiza se mezclaba con el sudor nervioso de los adolescentes. Los profesores intentaban mantener la normalidad, pero sus miradas traicionaban su inquietud. Solo el señor Martín, el profesor de historia, parecía realmente tranquilo. Observó a Lucía con un asentimiento casi imperceptible de aprobación cuando sus miradas se cruzaron. En el recreo, Lucía se sentó sola. La misma cafetería ruidosa ahora parecía dividida en territorios invisibles. Nadie se le acercaba. Incluso aquellos que la admiraban en secreto temían las represalias sociales. Ella provocó la situación, comentó la orientadora a otra colega. Quien anda con animales peligrosos se busca problemas. Lo dijo lo suficientemente alto como para que Lucía pudiera oírlo. La joven mantuvo la compostura, como su padre le había enseñado, pero por dentro, la soledad le apretaba el pecho como un puño de hierro. Estaba rodeada de cientos de personas, y sin embargo, nunca se había sentido tan aislada. El precio del coraje, empezaba a darse cuenta, a menudo se pagaba con momentos de profunda soledad. Lucía Torres contemplaba la ruidosa cafetería con una mezcla de aprensión y determinación. Desde el incidente con los perros, las miradas que recibía se sentían como agujas en su piel. Algunos alumnos se apartaban cuando ella pasaba, otros cuchicheaban, señalándola en secreto. El vídeo había convertido su vida en un espectáculo público, y ella sentía el peso de esa atención no deseada. En ese momento de aislamiento, apareció Ana. La chica de pelo liso y ojos grandes se acercó a ella con pasos vacilantes, con su bandeja de comida en manos temblorosas. Sin pedir permiso, se sentó frente a Lucía. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, aunque ya se había acomodado. Su voz era suave, casi un susurro. Lucía solo asintió, sorprendida por el acercamiento inesperado. El silencio entre ellas duró unos minutos, lleno solo con el ruido de las otras conversaciones y el tintineo de los cubiertos. «Vi lo que pasó», dijo Ana finalmente, mirando fijamente su propio plato. «Lo que Alberto y los otros te hicieron». La chica de ojos grandes respiró hondo antes de continuar. «A mí me hicieron algo similar el año pasado. Me llamaron rara, extraña, porque me gustan los libros y no las fiestas, porque no me visto como las otras chicas». Lucía miró a Ana con nuevos ojos, la chica tímida que parecía tan diferente a ella. Compartían un dolor similar. Las manos de Ana temblaban ligeramente mientras relataba los meses de humillación que había soportado en silencio. «Nunca tuve el coraje de enfrentarme a ellos como tú», confesó Ana, levantando la mirada finalmente. «Yo no tenía a Hex y Shadow para protegerme». Una sonrisa tenue apareció en los labios de Lucía. «Mi padre decía que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando tienes miedo». Ana extendió la mano por la mesa. Un gesto que tenía un profundo significado. «Ya no tenemos que estar solas». Lucía dudó un momento, luego estrechó la mano que le ofrecían. Ese toque selló más que una simple amistad. Fue una alianza, una promesa mutua de no callar más ante la injusticia. En la ruidosa cantina del colegio en Manzanares, en medio de adolescentes indiferentes u hostiles, nació un vínculo improbable. Para Lucía, que hasta entonces había librado su batalla sola, Ana se convirtió en un faro inesperado
en un mar tormentoso. Alguien que entendía su dolor sin que ella tuviera que explicarlo. Cuando el timbre del colegio anunció el final del recreo, las dos chicas caminaron juntas por los pasillos, ignorando las miradas curiosas que las seguían. El señor Martín, el profesor de historia, había estado observando a Lucía Torres con especial atención desde el incidente. Durante una clase sobre la Segunda Guerra Mundial, notó cómo la joven reaccionaba cuando mencionaba algunas palabras en alemán. La conexión con el vídeo que circulaba por el colegio fue instantánea. Las órdenes que le daba a sus perros eran claramente militares y en alemán. Después del timbre, el profesor le pidió a esa Lucía que se quedara en el aula. Con la postura erguida que le daban sus años en el ejército, se acercó con calma. La orden que les dio a sus perros es de entrenamiento militar, ¿verdad?, preguntó sin rodeos. La adolescente vaciló, con la mirada baja, antes de asentir. Mi padre los entrenó así. En los días siguientes, el señor Martín comenzó a llamarla después de clase. Al principio eran solo conversaciones cortas sobre los perros, pero pronto se convirtieron en algo más profundo. El veterano compartió historias de su juventud en el ejército, donde la discriminación por su origen lo había llevado a desarrollar técnicas de autodefensa, no solo físicas, sino también psicológicas. La disciplina no es solo para la obediencia. Sirve para mantener la cabeza alta cuando todos esperan que te inclines, le explicó una tarde, mientras le enseñaba cómo posicionar los pies para mantener el equilibrio en caso de un empujón. La joven absorbió cada palabra, cada gesto. En el señor Martín encontró no solo un mentor, sino también a alguien que entendía la sensación de ser constantemente vigilada y juzgada por rasgos que no podía cambiar. Hex y Shadow son más que mascotas, ¿verdad?, preguntó él después de observarla dar una orden discreta. Son mi familia, respondió Lucía, con la primera emoción genuina que el profesor había notado en ella. El vínculo entre ellos creció con cada encuentro. El señor Martín le enseñó técnicas de respiración para controlar el miedo, cómo evaluar rápidamente situaciones de peligro y, sobre todo, cómo usar las palabras como un escudo antes de recurrir a cualquier otra defensa. Su padre hizo un buen trabajo con ellos y con los perros, comentó el profesor después de que Lucía demostrara cómo controlar a los animales con órdenes casi imperceptibles. Él lo habría admirado, dijo ella, permitiéndose una rara sonrisa. Para Lucía, esas tardes eran un refugio. Por primera vez, desde la muerte de su padre, se sentía verdaderamente comprendida por un adulto. Cada lección del señor Martín venía envuelta en historias reales, en cicatrices visibles e invisibles que él llevaba con dignidad. La adolescente comenzaba a entender que su lucha no era aislada, sino parte de una resistencia más grande, silenciosa pero persistente contra la injusticia. La represalia no tardó en llegar. Al lunes siguiente, Lucía Torres notó las miradas sobre ella en cuanto puso un pie en el patio del colegio. Los susurros la seguían como sombras persistentes por los pasillos. Alberto, Enrique, Pablo y Jaime habían iniciado una campaña de difamación sistemática contra ella. Ella entrena a esos perros para atacar a la gente, susurró una alumna de segundo de la ESO a otra. Escuché que su padre era un traficante, murmuró un chico cerca de la fuente. Lucía mantuvo la cabeza alta, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Ana, que ahora caminaba al lado de Lucía en los recreos, también se convirtió en un objetivo. Amiga de una criminal, traidora, eran ahora los apodos que le daban.
La chica tímida temblaba visiblemente al pasar junto a los grupos de alumnos, pero no abandonó a su amiga. En el recreo, Lucía encontró su taquilla pintada con la palabra peligrosa. Respiró hondo, recordando las enseñanzas de su padre. Mostrar debilidad es la primera regla. Con movimientos tranquilos, limpió la puerta de metal, sintiendo decenas de ojos observándola. «Están difundiendo que amenazaste con matar a alguien», dijo Ana en voz baja durante la clase de matemáticas, «y que tus perros están entrenados para matar». Lucía apretó el lápiz con tanta fuerza que casi lo rompe. Los rumores se estaban descontrolando. En la cafetería, mesas enteras se vaciaban cuando ella se acercaba. Incluso algunos profesores parecían mantener las distancias. El miércoles, la secretaria le entregó una citación oficial. Lucía fue convocada a una reunión con la dirección del colegio. Cuando entró en la Palace Salon, se le revolvió el estómago. 3 miembros del consejo escolar y el director la esperaban con semblantes serios. «Hemos recibido quejas de varios padres», comenzó el director, ajustándose las gafas. «Están preocupados por la seguridad de sus hijos después del incidente». Uno de los miembros del consejo, padre de un alumno de bachillerato, fue más directo. «Esos animales son una amenaza. No puede seguir viniendo con ellos al colegio». «Hex y Shadow nunca han entrado en el colegio», respondió Lucía, manteniendo la voz firme aunque su corazón se aceleraba. «Solo me acompañan en el camino». «Aún así», continuó el director, «si sigue causando problemas, nos veremos obligados a tomar medidas, incluyendo la intervención de las autoridades para confiscar a los perros». El miedo le oprimió la garganta a su Lucía. Perder a Hex y Shadow sería como perder los últimos vestigios de su padre, su última protección en un mundo cada vez más hostil. Pero no se echaría atrás. No podía. «Entiendo», respondió simplemente. Se levantó con dignidad. Al salir de la sala, supo que la guerra acababa de comenzar. Y esta vez, el enemigo no era solo un grupo de chicos, sino todo un sistema dispuesto a silenciarla. La habitación de Lucía estaba en penumbra cuando decidió rebuscar en la vieja cómoda de madera de su padre, donde guardaba sus recuerdos. Habían pasado 2 años desde su muerte repentina, pero el dolor aún palpitaba como una herida reciente. Con dedos temblorosos, la adolescente apartó medallas militares, fotos descoloridas y un uniforme cuidadosamente doblado. Fue entonces cuando encontró un sobre amarillento, escondido entre las páginas de un manual de adiestramiento canino. Su nombre estaba escrito en el anverso con la caligrafía firme e inclinada que ella habría reconocido en cualquier lugar. Lucía se sentó al borde de la cama, con el corazón acelerado, mientras abría el sello con una reverencia casi religiosa. «Hija mía», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque algo te ha hecho buscar respuestas en mis cosas». Las palabras de su padre parecieron saltar del papel hacia su corazón. Hablaba del coraje, no como la ausencia de miedo, sino como la decisión de seguir adelante a pesar de él. Explicaba cómo reconocer las situaciones de peligro reales, cómo mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece un caos, y sobre todo, cómo nunca permitir que el miedo te paralice. Hex y Shadow fueron entrenados para protegerte, continuaba la carta, pero tu mayor protección siempre será tu propia fuerza interior. El padre describía órdenes específicas en alemán que ella aún no conocía, técnicas de autodefensa y, sorprendentemente, consejos sobre cómo lidiar con la injusticia sin perder la humanidad. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Lucía mientras leía.
Era como si él hubiera sabido exactamente lo que ella pasaría. La joven abrazó el papel contra su pecho, sintiendo una conexión que trascendía la muerte. En ese momento, el legado de su padre no eran solo los perros o las técnicas de defensa, sino algo mucho más profundo, una brújula moral para navegar en aguas turbulentas. En el jardín, Hex y Shadow ladraron, como si sintieran la presencia de su antiguo dueño. Lucía guardó la carta con cuidado y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el sencillo barrio de Manzanares, y por primera vez en días, no se sentía sola en su lucha. Las palabras de su padre actuaban como una armadura invisible, fortaleciendo su espíritu cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Lucía comprendió que cada desafío en el colegio, cada mirada de desprecio, cada amenaza velada, era también una prueba del legado que llevaba, y no decepcionaría a quien, incluso ausente, seguía guiando sus pasos. Ana no podía soportar el silencio. Después de años de invisibilidad en los pasillos del colegio, algo había cambiado en ella desde que fue testigo del coraje de Lucía. Un miércoles por la tarde, mientras los demás estudiantes se apresuraban a volver a casa, Ana armó de valor y se acercó a 3 compañeros que, como ella, llevaban las marcas invisibles de la exclusión. «Tenemos que hacer algo», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «No podemos seguir así». En la abandonada biblioteca del sótano, lejos de las miradas curiosas, surgió lo que llamaron el círculo de apoyo. Al principio, eran solo 5 adolescentes asustados, compartiendo historias con voces temblorosas. La chica de pelo liso lo organizó todo meticulosamente. Horarios que no levantarían sospechas, un sistema de comunicación discreta a través de mensajes encriptados en el móvil y reglas claras de confidencialidad. Lucía inicialmente rechazó la invitación. «No necesito un grupo», respondió bruscamente, acariciando a Hex mientras Shadow descansaba a sus pies. Pero Ana fue persistente. «No se trata solo de ti», explicó la joven. «La gente necesita ver que la resistencia es posible». En la tercera reunión, la madre de Lucía, Carmen, finalmente apareció con Lucía, Hex y Shadow obedientemente a su lado. Cuando ella entró, un silencio se apoderó de la sala. Su sola presencia parecía dar legitimidad a lo que estaban haciendo. «No estoy aquí para liderar nada», dijo, sentándose en la esquina trasera. Pero cuando un chico de segundo de la ESO rompió a llorar, relatando cómo Alberto y Jaime lo habían encerrado en el almacén de material deportivo, Lucía no pudo guardar silencio. Compartió técnicas que su padre le había enseñado para mantener la calma bajo presión y, con gestos precisos, demostró cómo posicionarse frente a las amenazas. En cada reunión semanal, el grupo crecía, 10, 15, 20 alumnos, todos unidos por la experiencia común de ser diferentes. Algunos venían solo a escuchar, otros a desahogarse. Muchos, simplemente, querían estar cerca de Lucía, como si su coraje fuera, de alguna manera, contagioso. Entre la planificación de la autodefensa y las estrategias para documentar el acoso, algo más profundo creció entre Ana y Lucía, una amistad forjada en la adversidad. Mientras una ofrecía su capacidad de organización y empatía natural, la otra aportaba fuerza y una determinación inquebrantable. «Mi padre decía que sobrevivir no es suficiente», comentó Lucía una tarde, mientras le mostraba a Ana una técnica de defensa. «Tenemos que vivir con dignidad». Lo que comenzó como un refugio se transformó lentamente en un movimiento. El miedo, que una vez fue paralizante, ahora alimentaba una resistencia silenciosa que se extendía como raíces profundas, invisibles, pero inquebrantables,
a través de los pasillos del colegio en Manzanares. Lucía Torres y su madre, Carmen, se sentaron incómodamente en las sillas duras de la oficina del director, Javier Soria. El aire acondicionado estaba demasiado frío, un contraste con el calor de la tensión que llenaba la sala. El director se ajustó la corbata, se aclaró la garganta y fue directo al grano. Entiendo su situación, Lucía, pero estos perros son claramente una amenaza. Otros padres están preocupados, dijo, hojeando una carpeta de notas. Quizás sería mejor para su propio bien no llamar tanto la atención. Lucía miró al suelo, sintiendo que la sangre le hervían las densas en las venas. Hex y Shadow eran su protección, su familia. No eran solo animales, eran el legado vivo de su padre. Señor director, comenzó ella, mis perros nunca han atacado a nadie. El problema no son los perros, interrumpió Javier. Es la impresión que crean. Y sinceramente, toda esta situación está dañando la imagen del colegio. Carmen, que había guardado silencio hasta entonces, se enderezó en su silla. Sus ojos, idénticos a los de su hija, se fijaron en el hombre con una intensidad que lo hizo retroceder ligeramente. Señor Soria, su voz era suave pero firme. Cuando yo tenía la edad de Lucía, sufrí acoso verbal durante 3 semanas en mi colegio. Nadie hizo nada. Cuando finalmente reaccioné, fui yo la que fue suspendida. El director desvió la mirada, de repente interesado en los papeles sobre su escritorio. Me juré que mi hija nunca pasaría por lo que yo pasé, continuó Carmen. Y ahora me dice que el problema son los perros, no los agresores, no el racismo. Señora Torres, no estamos hablando de racismo aquí. Sí, lo estamos, lo interrumpió ella. Y esta vez no nos vamos a callar. Si es necesario, llevaré este caso a las autoridades competentes y a la prensa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró a su madre con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca la había visto tan firme, tan decidida. Al salir de la sala, 3 profesores esperaban en el pisillo, que obviamente habían oído partes de la conversación. El señor Martín le hizo un gesto discreto a Lucía, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido. Antes del final del día, la historia de la reunión circulaba por los pasillos del colegio, distorsionada y exagerada por el boca a boca. Algunos alumnos ahora evitaban a Lucía aún más, mientras que otros comenzaron a saludarla en los pasillos. Una silenciosa forma de reconocer su coraje. Esa noche, mientras acariciaba a Hex y Shadow en el jardín, Lucía sintió que la lucha acababa de comenzar, pero por primera vez no se sentía sola. El viento frío comenzó a barrer las calles de Manzanares, transformando el asfixiante calor del verano en noches que pedían ropa más abrigada. La ciudad, que antes había sido indiferente al drama de una adolescente y sus perros, ahora bullía con opiniones divididas. En panaderías, paradas de autobús y esquinas de calles, el nombre de Lucía se susurraba en las conversaciones cotidianas. ¿Viste el video de la chica con los perros? ¿Es valiente o solo busca atención?, se preguntaban los residentes, mientras los móviles pasaban de mano en mano mostrando la escena viral. Lucía caminaba por los pasillos del colegio con la cabeza baja, sintiendo las miradas que la seguían. Algunos alumnos se apartaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Otros se acercaban tímidamente, buscando refugio en su nueva aura de resistencia. Sin embargo, la joven se mantuvo reservada, desconfiando de esta repentina fama.
Durante el recreo, Ana se llevó a su amiga a una esquina aislada del patio. Las dos se sentaron a la sombra de un viejo árbol, mientras Hex y Shadow descansaban cerca, siempre vigilantes. «He notado algo sobre tus perros», dijo Ana, inclinándose para hablar más bajo. «Cuando usas el alemán, reaccionan de manera diferente. Es como si tuvieran dos modos». Lucía sonrió por primera vez ese día. «Mi padre los entrenó así a propósito», reveló, acariciando el pelaje oscuro de Shadow. «Órdenes en alemán para situaciones de peligro, las otras para el día a día». Los ojos grandes de Ana se abrieron fascinados. «Tu padre pensó en todo. Sabía que este mundo no sería amable conmigo», respondió Lucía. Su voz llevaba el peso de una sabiduría prematura. «Las órdenes en alemán son nuestro secreto, nuestra carta de triunfo». Las dos amigas pasaron la tarde practicando discretamente en el jardín de la casa de Lucía. Su madre las observaba desde la ventana, dividida entre el orgullo y el miedo por lo que esta nueva realidad podría traer. Los perros reaccionaban con precisión militar a las palabras extranjeras, transformándose de animales dóciles en guardianes implacables con un simple cambio de idioma. «Es como un superpoder secreto», comentó Ana, impresionada por la transformación de los animales. Lucía negó con la cabeza seriamente. «No es un juguete, es una responsabilidad». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, trayendo el frío de la noche, las dos adolescentes sellaron un pacto silencioso. El conocimiento de las órdenes especiales se mantendría entre ellas. Un arma para ser utilizada solo en caso de necesidad absoluta. En la pequeña Manzanares, donde los rumores se movían como el viento, Lucía no solo había encontrado una amiga, sino también una aliada para los días difíciles que sin duda vendrían. Alberto ya no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía y sus perros listos para atacar. Cuando caminaba por los pasillos del colegio, evitaba a sus viejos amigos y lanzaba miradas furtivas en dirección a la chica. Lo que sentía no era odio, sino una confusa mezcla de arrepentimiento y vergüenza que lo carcomía por dentro. En el recreo, se sentaba solo, observando de lejos cómo Enrique, Pablo y Jaime tramaban nuevos planes. Cuando lo llamaban, inventaba excusas, pero no tenía el coraje de romper definitivamente con el grupo. Los años de amistad y la presión social en Manzanares pesaban como plomo sobre sus hombros. «Te estás comportando como un cobarde», lo provocó Enrique una tarde, acorralándolo cerca de los baños. «¿Te asustaron tanto la chica y sus perros?» Alberto simplemente se apartó, murmurando algo sobre deberes. Sabía que había cruzado una línea al participar en el acoso, y ahora algo había cambiado en él. Sin embargo, el miedo a estar solo era casi tan grande como la culpa que llevaba. Mientras tanto, la situación para Lucía y Ana empeoraba cada día. Los tres chicos, furiosos al saber que Ana había grabado y compartido el video, también comenzaron a perseguirla. Notas amenazantes aparecían en su mochila y mensajes anónimos llegaban a su móvil en medio de la noche. «Descubrieron dónde vivo», confesó Lucía durante un tenso almuerzo en la esquina más alejada de la cafetería. Sus manos temblaban mientras sostenía su sándwich envuelto. «Anoche, alguien tiró piedras a mi ventana». Lucía apretó con fuerza la mano de Ana. «No dejaré que te hagan daño», prometió, aunque su propio corazón latía con fuerza por el miedo. Sabía que Hex y Shadow podían protegerla, pero no podían estar en dos lugares a la vez. El señor Martín, notando la creciente tensión, intentó intervenir discretamente, ofreciendo su aula como un refugio durante los recreos.
Pero incluso ese pequeño consuelo parecía ser de corta duración, ya que circulaban rumores sobre el posible despido del profesor por excesiva intromisión en los problemas de los alumnos. Una tarde particularmente difícil, Lucía sorprendió a Alberto observándola desde lejos. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron, y ella vio algo diferente en él. No el desprecio de antes, sino una súplica silenciosa que no pudo descifrar del todo. Antes de que pudiera hacer algo, el chico se dio la vuelta y se perdió entre la multitud de estudiantes. El miedo se cernía sobre las dos amigas como una densa nube, lista para descargar en cualquier momento. El rumor se extendió como la pólvora en el colegio. El señor Martín había sido suspendido. Lucía Torres sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El profesor de historia y veterano del ejército, que se había convertido en su mentor, fue despedido por influenciar negativamente a los alumnos, según una nota oficial de la dirección. «Solo me enseñó a defenderme», murmuró Lucía a Ana mientras las dos se sentaban apartadas en el patio. Las lágrimas amenazaban con caer, pero ella las contuvo, recordando las enseñanzas del señor Martín sobre cómo mantener la compostura incluso en los momentos más difíciles. La suspensión del profesor no fue una coincidencia. Desde que discretamente le daba consejos a la joven después de clase, las miradas de desconfianza lo seguían por los pasillos. La dirección, presionada por padres influyentes, había encontrado el pretexto perfecto para silenciar otra voz que se había puesto del lado de la alumna. Esa misma tarde, Lucía recibió un mensaje en su móvil. Era de su mentor, explicando que seguiría estando para ella, incluso a distancia. «La verdadera disciplina viene de dentro», decía el mensaje, «y eso nadie te lo puede quitar». Mientras tanto, Ana tuvo que lidiar con su propia crisis familiar. En un almuerzo de domingo, descubrió algo que la dejó estupefacta. Enrique, uno de los principales agresores de Lucía, era su primo lejano. La revelación salió de la boca de su tía, que mencionó el caso de su sobrino, involucrado en ese lío con la chica de los perros. «¿Cómo puedes defender a esa chica?», preguntó el padre de Enrique, un conocido político local, mientras Ana intentaba argumentar durante la comida. El hombre golpeó la mesa. «Mi hijo solo está manteniendo las tradiciones de nuestra familia. La chica y sus perros son un peligro para el colegio». Ana, normalmente tímida y reservada, sintió que la sangre le hervía en las venas. Por primera vez, se enfrentó a la mirada intimidante de su tío. «Lucía no es peligrosa. Solo se defiende de lo que Enrique y los demás le están haciendo, y de lo que me hicieron a mí también». Un silencio sepulcral se apoderó del comedor. La chica de pelo liso y ojos grandes se levantó, temblando pero decidida, y abandonó la casa sin mirar atrás. En ese momento, comprendió que la lucha de Lucía era también su lucha. Al día siguiente, las dos amigas se encontraron antes de clase. Compartieron su dolor y su descubrimiento, lo que fortaleció aún más su vínculo. Sin el señor Martín en el colegio y con la revelación sobre la familia de Enrique, el camino parecía más oscuro. Pero al igual que Hex y Shadow, los fieles compañeros de Lucía, ahora sabían que la verdadera fuerza residía en la lealtad que se tenían la una a la otra. La notificación oficial llegó a la dirección del colegio un miércoles. El documento, con el sello del juzgado de Manzanares, exigía la apertura inmediata de una investigación por casos de acoso. Lucía Torres observó de lejos el rostro pálido del director mientras leía el papel con manos temblorosas. «Ya no pueden fingir que no pasa nada», susurró Ana,
apretando el brazo de su amiga mientras caminaban por el pasillo. La orden judicial había llegado tras la publicación de nuevos videos. Alumnos anónimos habían grabado en secreto con sus móviles varias escenas de acoso, con Enrique, Pablo y Jaime como protagonistas. En uno de los videos más impactantes, se veía a los 3 chicos acorralando a un joven de segundo de la ESO junto a las taquillas. Manzanares bullía con las noticias. El periódico local tituló en primera página: Colegio bajo sospecha de violencia sistemática. La ciudad, que antes se había adormecido en su rutina, ahora estaba claramente dividida. En supermercados, peluquerías y bares, las conversaciones giraban en torno al mismo tema. Mi hija tiene derecho a ir al colegio sin miedo, declaró la madre de Lucía durante una entrevista en la radio local. Su voz, firme y emotiva, conmovió muchos corazones. Por otro lado, padres influyentes argumentaban que algunos adolescentes exageraban para llamar la atención y que se había perdido la disciplina. Mientras tanto, el círculo de apoyo secreto crecía en silencio. Lo que había comenzado con solo Lucía y Ana ahora sumaba más de 20 participantes. Se reunían en la biblioteca de la ciudad, fingiendo ser un grupo de estudio. Allí, entre estanterías polvorientas, jóvenes de diferentes edades compartían sus historias. Nunca pensé que podría hablar de esto con alguien, confesó una chica con gafas gruesas que siempre se sentaba sola en la cafetería. Un chico con acné, que antes era objeto de constantes burlas, encontró el valor para volver a usar camisetas de manga corta. Me hicieron sentir normal de nuevo, dijo, con lágrimas en los ojos. Lucía observaba esa transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. El grupo se había convertido en un refugio, pero también en un objetivo. Ocasionalmente, notas anónimas con amenazas aparecían en las taquillas de los participantes. Estamos cambiando las cosas, dijo Ana en una reunión, mientras distribuía pequeños colgantes con forma de estrella para recordarles que nunca estaban realmente solos, incluso en las noches más oscuras. La chica de pelo liso tenía razón. Lo que había comenzado como una reacción desesperada de Lucía con sus perros aquella tarde calurosa, ahora se estaba convirtiendo en algo más grande. Una ola silenciosa de resistencia que lentamente redefinía el equilibrio de poder en la pequeña ciudad de La Mancha. La nota llegó doblada 4 veces, escondida entre las páginas de su cuaderno de matemáticas. Lucía Torres desdobló el papel con dedos temblorosos mientras el viento frío de la mañana golpeaba las ventanas del aula vacía. Te estarán esperando esta noche en las vías del tren abandonadas. Te van a hacer daño a ti y a tus perros. Ten cuidado. Sin firma, sin pistas. El conocido miedo regresó a su pecho como un puño helado, pero algo había cambiado. Esta vez no estaba sola. Ana había prometido estar siempre a su lado. El grupo de apoyo crecía cada día, e incluso Alberto parecía dispuesto a advertirle sobre los planes de sus antiguos amigos. Durante el almuerzo, Lucía evitó las miradas de Enrique, Pablo y Jaime. Pudo sentir la rabia que emanaba de ellos en la cafetería, magnificada por la humillación pública y el distanciamiento de Alberto. La joven mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras del señor Martín antes de su suspensión. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. En casa, con la puerta de su habitación cerrada, Lucía abrió el cajón donde guardaba los recuerdos de su padre. Sus dedos tocaron el metal frío de su vieja pistola, un recuerdo de tiempos que ella nunca había conocido.
La pistola estaba cargada, pesada, con una responsabilidad que ninguna adolescente debería llevar. La carta de su padre, con los bordes desgastados por la lectura constante, parecía susurrarle consejos al oído. Hex y Shadow sintieron su inquietud y se acercaron con ojos vigilantes. Los dos perros de adiestramiento militar, entrenados para proteger, parecían entender la gravedad de la situación. Lucía les acarició la cabeza, sintiendo el pelaje áspero bajo sus dedos. «Siempre han estado conmigo», murmuró. Cuando el sol se puso una chaqueta gruesa, lo suficientemente grande como para esconder la pistola. Su madre trabajaba en el turno de noche y no notaría su ausencia hasta mucho más tarde. Lucía se recogió el pelo, se puso unas botas resistentes y ató las correas a los collares de los perros. En el espejo, vio el reflejo de una chica que parecía mayor que sus años, con ojos que llevaban el peso de batallas que no había elegido. Podría simplemente no ir, pensó, ajustándose la chaqueta. Podría decírselo a un adulto, llamar a la policía, pero algo en ella sabía que algunas batallas tenían que librarse en persona, que algunas cadenas solo pueden ser rotas por quienes las llevan. Con un profundo suspiro, Lucía abrió la puerta trasera y salió a la noche fría, con Hex y Shadow a su lado, fieles como sombras. La decisión entre la confrontación y la huida pesaba sobre sus hombros como nunca antes, mientras las vías abandonadas esperaban, silenciosas e implacables, en el oscuro horizonte de la ciudad. La luna llena iluminaba a medias las vías abandonadas a las afueras de Manzanares. Lucía Torres sintió que su corazón se aceleraba mientras caminaba con pasos firmes. Hex y Shadow estaban a su lado, vigilantes y en silencio. El aire frío de la Mancha hacía visible el aliento de todos en esa desolada escena. Escondidos entre vagones oxidados, esperaban Enrique, Pablo y Jaime. Los tres chicos intercambiaron miradas nerviosas. Sus manos temblaban, traicionando que el valor que exhibían era más frágil que el cristal. «De verdad vino», susurró Pablo, frotándose las manos para combatir el frío. «No podemos echarnos atrás ahora». Lucía se detuvo a varios metros de distancia. Sus ojos oscuros escanearon las sombras, mientras los perros olfateaban el aire, notando la presencia de los chicos antes de que se mostraran. «Sé que están ahí», gritó ella. Su voz estaba sorprendentemente controlada. «Terminemos con esto». Los tres salieron de las sombras, formando una línea irregular frente a ella. Jaime, el más grande de ellos, parecía el más nervioso. Su rostro se contorsionaba en una mezcla de rabia y miedo. De repente, con un gesto imprudente, sacó un revólver de su chaqueta. «¡Aléjate con esos perros!», gritó. El arma temblaba en su mano inexperta. En lugar de retroceder, Lucía recordó al instante las enseñanzas del señor Martín. Cuando te enfrentes, nunca muestres miedo. El miedo alimenta al agresor. Las palabras de su padre en la carta amarillenta resonaron en su cabeza. Respira hondo 3 veces antes de tomar una decisión bajo presión. Con una orden suave en alemán, casi un susurro, Lucía le indicó a Hex y Shadow. Los dos perros de adiestramiento militar avanzaron unos pasos, sin ladrar, solo mostrando sus dientes y con un gruñido controlado que paralizó a los agresores. «Baja esa cosa», ordenó Lucía. Su voz era sorprendentemente tranquila. «No quieres hacer esto, Jaime». El chico miró a sus amigos en busca de apoyo, pero Enrique y Pablo ya estaban retrocediendo lentamente. El revólver parecía pesar 1 tonelada en su mano. «¿Me van a dejar?», preguntó Jaime.
Su voz se ahogó. Los perros permanecieron en posición de abuae, entrenados para proteger sin dudar. El aliento de todos formaba pequeñas nubes en el aire frío de la noche, mientras el tiempo parecía detenerse en ese conflicto silencioso. «Nadie tiene que salir herido hoy», dijo Lucía, recordando las palabras del profesor. «Pero este acoso termina aquí». La tensión era palpable, densa como la niebla. Un solo movimiento en falso podría convertir esa noche fría en una tragedia. Los ojos de Lucía no mostraban miedo, solo una inquebrantable determinación de no volver a ser una víctima silenciosa. El corazón de Lucía latía rápido, pero sus manos se mantuvieron firmes. Con un movimiento preciso, sacó la pistola de su padre y la apuntó al suelo, mientras Hex y Shadow gruñían a su lado, listos para actuar a la menor señal. El brillo metálico del arma reflejaba la luz tenue de los faroles lejanos, creando un contraste siniestro con la oscuridad de las vías abandonadas. «Suelta el arma ahora mismo», ordenó con una voz que no parecía pertenecer a una adolescente. Enrique y Pablo retrocedieron instintivamente, pero Jaime, que sostenía el revólver con manos temblorosas, parecía paralizado por el miedo. «Dije que la sueltes», repitió Lucía, esta vez con más énfasis. Los perros avanzaron unos centímetros, reaccionando a la tensión en la voz de su dueña. Lo que ninguno de ellos notó fue a Alberto, escondido detrás de un árbol cercano, grabando todo con su móvil. El chico, atormentado por la culpa de sus acciones pasadas, registraba cada segundo de esa confrontación, sabiendo que esas imágenes podrían cambiarlo todo. Jaime finalmente se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras dejaba caer el arma y se arrodillaba en el lecho de grava de las vías. «Por favor», suplicó entre sollozos, «no dejes que los perros me hagan daño». Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. El chico que tanto la había acosado ahora parecía pequeño y frágil. Con una orden en alemán, hizo que los perros retrocedieran, pero mantuvo la pistola apuntando hacia abajo, aún vigilante. «No volverán a acosarme», dijo, mirando a cada uno de ellos directamente. «Ni a mí, ni a Ana, ni a nadie más». A la mañana siguiente, el video grabado por Alberto se había extendido por todo Manzanares y más allá. Las imágenes de la joven de piel oscura enfrentándose a sus agresores con el mismo coraje que su padre había demostrado en vida, tocaron algo profundo en la gente. Periódicos de ámbito nacional comenzaron a llamar a los residentes, buscando más información sobre la chica de los perros militares. La pequeña ciudad de La Mancha, antes conocida solo por su mercado de artesanía y sus fiestas tradicionales, ahora aparecía en las noticias como el escenario de un conflicto que simbolizaba mucho más que un caso aislado de acoso. Para algunos, Lucía representaba la resistencia y el coraje. Para otros, era una amenaza para el orden establecido. En el centro de la ciudad, se formaron grupos para debatir el incidente. Viejas heridas, que habían permanecido mucho tiempo ocultas bajo la superficie de la civilidad, comenzaron a abrirse. Mientras tanto, el círculo de apoyo secreto crecía en silencio. Lo que había comenzado con Lucía y Ana ahora sumaba más de 20 alumnos. Se reunían en la biblioteca de la ciudad, fingiendo ser un grupo de estudio. Allí, entre estanterías polvorientas, jóvenes de diferentes edades compartían sus historias. «Nunca pensé que podría hablar de esto con alguien», confesó una chica con gafas gruesas que siempre se sentaba sola en la cafetería. Un chico con acné, que antes era objeto de constantes burlas, encontró el valor para volver a usar camisetas de manga corta. «Me hicieron sentir normal de nuevo», dijo,
con lágrimas en los ojos. Lucía observaba esa transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. El grupo se había convertido en un refugio, pero también en un objetivo. Ocasionalmente, notas anónimas con amenazas aparecían en las taquillas de los participantes. «Estamos cambiando las cosas», dijo Ana, en una reunión, mientras distribuía pequeños colgantes con forma de estrella para recordarles que nunca estaban realmente solos. Incluso en las noches más oscuras, la chica de pelo liso tenía razón. Lo que había comenzado como una reacción desesperada de Lucía con sus perros aquella tarde calurosa, ahora se estaba convirtiendo en algo más grande. Una ola silenciosa de resistencia que lentamente redefinía el equilibrio de poder en la pequeña ciudad de La Mancha. La plaza principal de Manzanares estaba más concurrida que nunca. El sol de la tarde iluminaba los rostros expectantes que se apiñaban para escuchar a Carmen Torres, la madre de Lucía. Después de semanas de ver a su hija en el centro de una tormenta social, Carmen finalmente decidió que era el momento de alzar su propia voz. Con las manos temblorosas, sosteniendo un micrófono prestado, la mujer que siempre había preferido el silencio en público, respiró hondo antes de comenzar. Su voz, al principio vacilante, ganó fuerza con cada palabra. «Llevo cicatrices invisibles desde mi adolescencia en esta ciudad», declaró Carmen, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Hoy veo a mi hija enfrentándose a los mismos demonios que me silenciaron. Pero esta vez será diferente». El público, compuesto por cientos de personas, escuchó en silencio absoluto. Carmen relató dolorosos episodios de racismo que sufrió décadas atrás, muchos de ellos cometidos por los padres de quienes ahora acosaban a su hija. La multitud reaccionó con suspiros y miradas bajas de vergüenza colectiva. Ana estaba en la primera fila, sosteniendo un cartel que decía: «Juntos somos más fuertes». A su lado, otros alumnos del círculo de apoyo mostraban mensajes similares. La chica de ojos grandes observó a su amiga Lucía, que estaba un poco apartada, con Hex y Shadow sentados obedientemente a sus pies. «No podemos permitir que nuestros hijos hereden nuestros prejuicios», continuó la madre de Lucía. «Esta ciudad necesita despertar. Lo que mi hija y sus perros hicieron fue solo ponernos un espejo delante, uno que nos negamos a mirar». En la multitud, sorprendentemente, había varios veteranos militares, algunos con uniforme, que habían acudido para mostrar su solidaridad tras la suspensión del señor Martín. Uno de ellos, un anciano de pelo gris, se acercó a Lucía y la saludó respetuosamente, rindiendo homenaje al impecable adiestramiento de los animales. Los carteles se balanceaban al viento, las voces se alzaban en apoyo, e incluso algunos de los padres de los agresores estaban presentes, visiblemente incómodos. La madre de Pablo se mantuvo distante, dividida entre la lealtad familiar y la vergüenza por los actos de su hijo. Cuando Carmen terminó su discurso, un aplauso ensordecedor se apoderó de la plaza. Lucía, que hasta entonces había observado todo con una expresión controlada, fue envuelta en un abrazo colectivo que comenzó con Ana y al que se unieron docenas de compañeros. La manifestación continuó durante la tarde, convirtiéndose en una marcha por las calles principales de la ciudad. Lo que había comenzado como un caso aislado de acoso se había convertido en un movimiento de cambio. Y en el centro de todo, con pasos firmes y una mirada resuelta, estaba Lucía Torres, ya no sola, ya no silenciada. El salón de actos del colegio estaba abarrotado. Padres, alumnos y profesores se apiñaban en los asientos, mientras la dirección intentaba mantener el orden. El foro sobre el acoso, convocado después de semanas de presión comunitaria,
se había convertido en un campo minado de acusaciones y defensas apasionadas. Lucía Torres observaba todo desde la tercera fila con Ana a su lado, ambas tensas y en silencio. Fue entonces cuando Alberto se levantó. El chico, que hasta entonces había mantenido la mirada baja, caminó lentamente hacia el micrófono en el centro del escenario. Sus manos temblaban visiblemente. Yo participé en el acoso a Lucía, comenzó. Su voz se ahogó. La seguimos durante meses. Hicimos chistes sobre el color de su piel, su aspecto, su familia. El día del video habíamos planeado acorralarla de camino a casa. Un murmullo recorrió la sala. La madre de Lucía apretó con fuerza la mano de su hija. Enrique, Pablo y Jaime estaban conmigo, continuó Alberto, señalando a los 3 chicos que intentaban esconderse entre la multitud. También le hicimos esto a otros, a Ana, al chico de segundo de la ESO, a casi todos los que considerábamos diferentes. El silencio fue absoluto. El director, que siempre había minimizado las acusaciones, ahora parecía petrificado en su silla. Lo digo porque ya no puedo soportarlo, confesó el chico, con lágrimas corriendo por su rostro. Desde que vi a esos perros defender a Lucía, tengo pesadillas. Me di cuenta de que podríamos haber herido a alguien de verdad. El señor Martín, que había sido reintegrado al colegio tras la presión de los alumnos, observaba la escena con una mezcla de orgullo y tristeza. El profesor había luchado durante años contra la cultura del silencio que protegía a los agresores. Después del testimonio de Alberto, otros alumnos también comenzaron a hablar. Una chica de segundo de la ESO relató las amenazas que había sufrido. Un chico habló de extorsión en el vestuario. Las compuertas se habían abierto. Los padres de Pablo y Enrique, figuras influyentes en la ciudad, intentaron interrumpir la sesión, pero fueron silenciados por la multitud. Por primera vez, el poder de las familias tradicionales no pudo sofocar la verdad. Lucía se quedó sentada, observando cómo su acto de resistencia había desatado algo más grande que ella misma. Los perros, que su padre le había dejado para protegerla, se habían convertido en un símbolo de resistencia colectiva. Al final de la noche, el consejo escolar anunció la formación de una comisión independiente para investigar todos los casos. Los agresores serían suspendidos temporalmente del colegio y se implementarían de inmediato nuevas reglas contra el acoso. Cuando Alberto se acercó a Lucía, al salir de la sala, para disculparse, ella solo asintió. Algunas heridas tardarían en sanar, pero el primer paso ya estaba dado. Lucía Torres caminaba por los pasillos del colegio con los hombros erguidos, pero sintiendo el peso invisible de cada mirada que la seguía. La victoria sobre los agresores había tenido consecuencias que ella nunca podría haber imaginado. Su adolescencia, que debería haber sido una época de descubrimiento y ligereza, se había transformado en otra cosa. Un viaje de constante resistencia. Las miradas variaban según la persona. Algunos alumnos la miraban con admiración silenciosa, como si fuera una especie de heroína. Otros, especialmente los relacionados con las familias tradicionales de Manzanares, la miraban con desprecio oculto. Y luego estaban los que le temían, como si Hex y Shadow pudieran aparecer en cualquier momento para atacar. ¿Te diste cuenta de que Ana ni siquiera quiso sentarse cerca de nosotras hoy? Preguntó Ana durante el recreo, echándose el pelo liso detrás de la oreja. Lucía asintió, masticando su sándwich distraídamente. Creo que le da miedo que causemos problemas, como si defenderse estuviera mal. La amistad entre las dos se había convertido en un puerto seguro en medio de la tormenta. Ana, con su sensibilidad y su discreto coraje,
complementaba la fuerza más evidente de Lucía. Juntas, navegaban por las turbulentas aguas de una adolescencia marcada por el prejuicio y la exclusión. Pero esa unidad también las convertía en objetivos más visibles. Los carteles del círculo de apoyo que habían fundado eran arrancados casi a diario. Mensajes anónimos llegaban a sus móviles, a veces con amenazas veladas, a veces con insultos directos. La resistencia a lo que representaban era feroz y persistente. Mi madre dice que recibió llamadas extrañas ayer, confesó Lucía en voz baja. Creo que es de los padres de Enrique o Pablo. La joven sabía que muchos adultos de la ciudad veían su postura como una afrenta al orden natural de las cosas. Para ellos, las víctimas debían callarse, especialmente si eran de piel oscura como ella. Sin embargo, por cada persona que la rechazaba, había dos que buscaban inspiración. Alumnos más jóvenes se le acercaban tímidamente en los pasillos, pidiendo consejo o simplemente dándole las gracias por existir. Una chica de segundo de la ESO le había confiado a Chasha, Ana, que por fin había encontrado el valor para denunciar el acoso que sufría, después de ver lo que Lucía y Ana habían hecho. A veces me pregunto si valió la pena, susurró Lucía, observando a un grupo de chicas que cuchicheaban al verla. Ana le sostuvo la mano con firmeza. Valió la pena para la chica de segundo, valió la pena para Alberto, que finalmente pudo ser él mismo. Y valió la pena para nosotras dos, que ya no tenemos que fingir que todo está bien cuando no lo está. Lucía sonrió, sintiendo que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. La adolescencia tranquila con la que había soñado se había perdido para siempre, pero en su lugar había encontrado algo quizás aún más valioso: la certeza de que su voz importaba. Lucía Torres caminaba por las calles de Manzanares con Hex y Shadow a su lado, fieles como siempre. El frío viento del invierno de La Mancha le cortaba la cara, pero había una calidez interior que ninguna estación podía disminuir. Sus pasos eran firmes, a diferencia de los de hace meses, cuando cada esquina representaba una amenaza potencial. La gente la reconocía ahora. Algunos asentían, otros evitaban la mirada, pero ya nadie la veía solo como la chica de los perros. La adolescente llevaba el peso de haberse convertido en un símbolo para muchos jóvenes de la ciudad. Algo que nunca había planeado, pero que había abrazado con el mismo coraje que heredó de su padre. Nunca cedas al miedo, decía la carta que guardaba como un tesoro. Esas palabras, escritas por la mano de alguien que ya no estaba físicamente presente, resonaban en cada decisión que tomaba. El legado que su padre le había dejado no estaba solo en las órdenes en alemán que controlaban a Hex y Shadow, sino en la fuerza que ella misma había descubierto en su interior. Ana la esperaba en la plaza central con su libreta y esa sonrisa tímida que ahora mostraba con más frecuencia. El círculo de apoyo que habían comenzado juntas ya sumaba más de 30 alumnos. Incluso Alberto participaba regularmente. Su presencia era un recordatorio constante de que las personas podían cambiar, aprender y crecer. La madre de Lucía había conseguido un trabajo mejor después de que su discurso en la plaza se hiciera público. A veces tenemos que alzar la voz para que otras puertas se abran, había comentado una noche mientras preparaban la cena juntas. Enrique, Pablo y Jaime habían cumplido las medidas socioeducativas impuestas por el juzgado de menores. El conflicto en las vías abandonadas había servido como un punto de inflexión, no solo para ellos, sino para toda la comunidad escolar. El móvil que había grabado ese momento se había convertido en un instrumento de transformación, no de humillación. El señor Martín, que había sido readmitido en el colegio tras la presión de la comunidad, saludó desde lejos.
Su suspensión injusta y su posterior regreso simbolizaban el propio viaje de Lucía, el retroceso temporal que precede a la victoria. Mientras acariciaba la cabeza de Shadow, la joven pensó que su historia nunca había sido sobre la venganza. Era sobre el despertar de su propia conciencia y la de toda una ciudad que se había negado a ver sus heridas abiertas durante demasiado tiempo. Al transformar su miedo en fuerza, una adolescente había roto un ciclo de dolor silencioso. El invierno pasaría, como siempre lo hacía, y cuando llegara la primavera, Lucía sabía que vendrían nuevas batallas. Pero ahora ya no caminaba sola. Tenía a Hex y Shadow. Tenía a Ana. Tenía a su madre. Tenía a toda una comunidad que estaba aprendiendo lentamente que el silencio nunca protege a nadie. Muchas gracias por leer. Dejen un comentario desde donde nos ven, suscríbanse al canal y no olviden darle me gusta al video.